las sociedades occidentales, los aditivos para uso en alimentación han sido objeto de interés público y administrativo desde hace decenas de años. En 1953, la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, el órgano rector de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el uso cada vez más extendido y amplio de sustancias químicas en la industria alimentaria constituía un problema para la salud pública, proponiendo que tanto la OMS como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación llevaran a cabo estudios con relación al tema. Así pues, en 1955 se convocó la primera conferencia FAO-OMS sobre aditivos alimentarios, de la que surgió un comité de expertos en aditivos, el cual continúa reuniéndose de forma periódica hasta la fecha, evaluando más de 2.500 aditivos alimentarios. Los aditivos son sustancias que se añaden intencionadamente a los alimentos para mejorar su aspecto, su textura, etc., pero también para mejorar su conservación, por ejemplo, con los antioxidantes. Se trata, pues, de sustancias que no constituyen en sí un alimento, por lo que para su uso se debe garantizar la seguridad del consumidor. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, existen 27 clases distintas de aditivos, los cuales se pueden usar por haber sido evaluados y autorizados por la Unión Europea. Según el Reglamento número 1333 de 2008, se define aditivo alimentario como toda sustancia que normalmente no se consuma como alimento en sí misma ni se use como ingrediente característico de los alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada, con un propósito tecnológico, a un alimento durante su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento, tenga por efecto, o quepa razonablemente prever que tenga por efecto, que el propio aditivo o sus subproductos se conviertan directa o indirectamente en un componente del alimento. Es importante destacar que la legislación establece claramente cuáles son las sustancias que no deben ser consideradas como aditivos alimentarios, como por ejemplo las sustancias utilizadas en materiales de recubrimiento, la dextrina blanca o los caseinatos, por citar algunos. Los aditivos pueden ser productos naturales, procedentes de plantas, animales, del mar o de la tierra, pero también pueden ser elaborados en el laboratorio. Por este motivo, existe mucha controversia en lo que respecta a su uso, pues no dejan de ser sustancias extrañas al alimento. Para poder ser utilizados, han de ser autorizados y ser incluidos en las denominadas listas positivas de aditivos, y para ello ha de tenerse en cuenta cuestiones como la necesidad de su uso, así como criterios de seguridad, como la posibilidad de inducir a error al consumidor. El procedimiento de autorización de un aditivo pasa por lo dispuesto en el citado Reglamento 1331 de 2008, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. Como hemos dicho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se encarga de evaluar la seguridad de estos compuestos, considerando para ello lo siguiente: identidad y caracterización del aditivo, proceso de fabricación, estabilidad del aditivo en los alimentos, justificación de la necesidad y de los usos propuestos, autorizaciones ya existentes, evaluación de la exposición prevista de la población al aditivo y los datos biológicos y toxicológicos de los que se dispone. Los comités revisan todos los datos toxicológicos disponibles de las sustancias a emplear como aditivos y a partir de aquí se determina un nivel dietético máximo del aditivo, el cual no ha de tener efectos tóxicos demostrables. Con este dato se determina la denominada ingesta diaria admisible del aditivo, es decir, la cantidad de aditivo expresada en relación con el peso corporal que puede, de forma segura, ser consumida diariamente con el alimento durante toda la vida del consumidor. El factor de seguridad que se emplea para el cálculo de este dato suele ser de 100, para tener en cuenta las diferencias entre humanos y animales de experimentación, así como también las diferencias entre los propios seres humanos, por ejemplo, grupos sensibles como ancianos. Por tanto, este dato se calcula dividiendo el nivel sin efecto adverso observable entre 100. Según la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, las siguientes evaluaciones deberán tenerse siempre en cuenta.
estudios de toxicocinética, estudios de toxicidad subcrónica, de genotoxicidad, de toxicidad crónica y de carcinogenicidad, así como de toxicidad para la reproducción y el desarrollo. Otros estudios que pueden ser relevantes y útiles para evaluar el riesgo y establecer la seguridad de un aditivo incluyen los de inmunotoxicidad, hipersensibilidad e intolerancia alimentaria, así como estudios de neurotoxicidad, actividad endocrina y mecanismos y modos de acción. Cabe resaltar que aquí también se insiste en el uso de modelos basados en las 3 Rs. La base de datos de aditivos puede consultarse en la dirección web que aparece en la diapositiva. Según algunos autores, las manifestaciones tóxicas de los aditivos alimentarios pueden resumirse en 4 tipos. Manifestaciones funcionales, como alteraciones en el peso, efectos laxantes, alteraciones del comportamiento y del sistema nervioso central, alteraciones inmunitarias, con una gran variedad de síntomas que comprende a los respiratorios, oculares, dérmicos, digestivos, nerviosos, articulares y renales, incluyendo por supuesto el shock anafiláctico. Manifestaciones orgánicas no neoplásicas como hepatomegalia, cálculos urinarios y alteraciones hematológicas, entre otras. Y finalmente, neoplasias.